Bienvenidos a Metabolismo TV en Natural Slim. Conoce la consulta ideal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes, porque muchas personas nos han preguntado en Metabolismo TV qué diantres es lo que hacen en Natural Slim, qué es lo que hacen ustedes que es tan especial. Hay muchas personas que logran adelgazar solamente con la ayuda del libro El Poder del Metabolismo. Otros logran controlar su diabetes solamente con el libro Diabetes sin Problemas. Eso es verdad, pero hay muchas personas que cuando empiezan a adelgazar chocan. ¿Y con qué chocan? Chocan con los obstáculos del metabolismo. Hongo, cándida, problemas de tiroides, estreñimiento, mala calidad de sueño, problemas hormonales, todo ese tipo de cosas. Y ese es el tipo de cosas que nosotros trabajamos y ayudamos a las personas en los Natural Slim. Pero hoy estoy aquí con Karina Rivera. Karina Rivera es una consultora certificada en metabolismo. Este pin que ven aquí es el pin de consultor certificado de metabolismo. Da mucho trabajo convertirse en un consultor certificado de metabolismo, toma mucho estudio, solamente se pasa con 100, ¿verdad? No con 99, con 100 o nada, no hay 99. Okay. Ahora, quiero que Karina nos explique lo que nosotros llamamos la consulta ideal. La consulta ideal es cuando las personas entran a un sistema natural y están buscando ayuda. Muchas veces son personas que han fracasado con pastillas milagrosas, con batidos, con teces raros y cosas de eso, porque en verdad no hay nada milagroso. Y de hecho, nada de esto se trata de productos milagrosos. No hay productos milagrosos. Lo que es verdad es que lo único que mejora es arreglar el metabolismo. Nosotros le llamamos restaurar el metabolismo. Porque cuando una persona restaura su metabolismo, adelgaza y no vuelve a engordar. Por eso se llama también el peso que se fue para siempre. Pero Karina nos va a explicar hoy qué es la consulta ideal. Yo le voy a hacer algunas preguntitas para ayudarla a que nos explique cómo transcurre la consulta ideal. Bueno, primero, ella es consultora certificada de metabolismo. Karina, cuando tú recibes un miembro, nosotros en Natural Slim no tiene clientes, tiene miembros. Son personas que se unen al programa y son los miembros. Y esos miembros van a trabajar con su propia meta. Cada miembro tiene su propia meta. Hay personas que vienen porque quieren adelgazar, y porque quieren arreglar su talla, la talla de ropa, porque la ropa no les sirve. Otras personas vienen por problemas de salud, ¿verdad? Que quieren que les quiten la insulina, que no tengan tanta medicación. Otras personas vienen porque están faltos de energía. Algunos vienen porque están hasta deprimidos, ¿verdad? Hay bastantes razones. Muchos síntomas del hongo. Síntomas del hongo, que tienen picores en la piel, sinusitis, migraña, porque el hongo cándida es terrible. Las personas cuando el cuerpo se pone bien gordito, pues entonces se llenan de hongo. Porque lo mismo que engorda el cuerpo, que es los carbohidratos refinados, el pan, la harina, el arroz, es lo mismo que alimenta el hongo. Y ese hongo, como es un parásito oportunista, pues crece, se riega por el cuerpo y a la persona le dan alergia, sinusitis, migraña, cansancio continuo y no pueden adelgazar. Pero entonces, ya que una persona llega, que se ha convertido en miembro, entonces llega alguien como Karina, que es consultora certificada de metabolismo, ¿y qué es lo que pasa cuando tú recibes un miembro? ¿Qué es lo primero que pasa? Pues es bien importante decir que la consulta ideal tiene una característica y es que es personalizada porque no todos somos iguales. Okay. Entonces lo primero que nosotros hacemos cuando viene una persona es atenderla, darle mucho amor, mucho cariño, que es importante, la recibimos a esta área de consulta. ¿Okay? Aquí les presento el área de consulta. Para que ustedes sepan, lo primero que va a hacer un consultor es estudiar el expediente de la persona. Aquí nosotros sabemos cuáles son sus condiciones, cuál es su tipo de cuerpo, para conocer la alimentación que le vamos a trabajar. También podemos ver y darle seguimiento, qué es lo que ha hecho la consultora anterior, qué es lo que está utilizando y demás. Y así podemos atenderlo y saber cómo vamos a trabajar con esa persona, ¿verdad? Que es individual y tiene unos problemas individuales, ¿está bien? Una vez ya la tenemos aquí, lo primero que hacemos es que preparamos esta báscula. Aquí nosotros vamos a poner cuál es su edad, su estatura, también su género, para poder evaluar cómo va eliminando la grasa, que es lo más importante. Bajar la grasa lo que hay que bajar. Eso es lo que engorda, no es el peso, es la grasa. Muy importante. Y la evaluamos aquí con tanita, ¿ok? Le desinfectamos el área con alcohol, le limpiamos el área. Aquí haciendo un aguaje para que ustedes sepan más o menos cómo lo trabajamos. La persona llega, se evalúa y podemos saber también cómo ella va bajando su porciento de grasa. ¿Okay? Lo importante es bajar el porciento de grasa. Es correcto. Y las medidas, ¿no? Y las medidas, es correcto. Una de las cosas que también tomamos bien importantes son las medidas, porque como dice Fran, la ropa ¿qué?
No, la ropa no miente ni perdona. La ropa no miente. La ropa no miente ni perdona. O sea, si correcto. usted está adelgazando, la ropa le va a quedar más grande. Y si usted está engordando, la ropa le va a quedar más pequeña y más apretada. Así que ahí no hay salida de eso. Que sea botón a botona o no botona. Es Exactamente, correcto. ok. Entonces les tomamos las medidas. Aquí tenemos nuestra cinta de medida. ¿Cómo tú la Por tomas? acá. Deja ver, Ok. déjame tomar. Nosotros las tomamos bien importante. No es acá. Muchas personas, ¿verdad? En el caso de las mujeres piensan que es aquí en los senos. No, no es aquí. Nosotros evaluamos su espalda, que es debajo de las axilas. Le arreglamos por aquí la cinta y la persona debe bajar los brazos. Ok. Baja los brazos y así sabemos el tamaño real de la espalda. Ok. Luego vamos a tomar su cintura. La Y cintura. la cintura se encuentra debajo de las costillas. Aquí están las O costillas. sea, del donde frente, termina ¿ok? la última costilla. Donde termina la última costilla, es correcto. Y aquí podemos conocer cómo está el tamaño de su cintura. Luego, pero vamos por aquí, Ok. vamos a tomarle las medidas de las caderas. La cadera. Ok. Y la cadera está donde está comenzando su pierna. Aquí está comenzando la pierna de Ok. Fran Suárez, ¿ok? Entonces Y aquí son tres tenemos las medidas. Son O sea, tres es medidas. pecho, Pecho, cintura, cadera. Es correcto, son tres medidas, pecho, cintura y cadera, y así sabemos cómo la persona va adelgazando, que es lo que queremos realmente, y eliminar ese exceso de grasa. Hay una medida también bien importante que ¿Cuál nosotros es? también tomamos, y es el pH. El pH. El pH es la medida de la acidez del cuerpo. Es correcto. Esto, ¿cómo se hace? Vamos, explícale cómo Ok. se hace. Para evaluar el pH, nosotros tomamos esta cintita que ustedes ven aquí, le decimos a la persona que la salive, Ok. ¿verdad? Ok, una vez saca y tiene un color, nosotros comparamos los colores. Ok. El valor ideal que usted debe tener sería de 6.6 a 7.2. Ese es el valor ideal para nosotros saber que tu cuerpo está alcalino. Si está alcalino hay oxígeno. Si hay oxígeno se quema la grasa. Si el cuerpo está muy ácido, pues no quema grasa, no adelgaza, pero además te pones en riesgo de cáncer. Porque el cáncer siempre viene en un ambiente bajo de oxígeno y ácido, ¿no? Así que es importante, nosotros medimos siempre, ella mide siempre el pH semana tras semana para asegurarse que esa persona está lleno de oxígeno el cuerpo, ¿no? Ok, Es pues correcto. tremendo. Muy bien. Está bastante bueno el mío, ¿verdad? Está excelente. Está excelente. Está Pasé. excelente. Tiene un Ok, cuerpo ahí ok, alcalino. está bien, Muy ok, bien, está bien, vamos a está bien. botarlo. Ok, bien, ok. 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 Y entonces también evaluamos y le decimos a la persona, ¿verdad? Le hacemos unos indicadores de progreso para dejarle saber a la persona cómo va. ¿Ok? Ok. Una ok. vez la persona baja, le tocamos la campana. Si baja la grasa. Si baja la grasa, bien importante. Si baja la grasa o si bajan las medidas, Exacto. entonces que suena la campana. Es correcto, bien importante, porque si no... Si no, no hay celebración. No hay celebración. Aquí se celebra Correcto. cuando baja la grasa o cuando bajan las medidas. Exactamente. Y de hecho, pues todo el mundo viene buscando que esa ropita le quede bien, ¿no? Ok. Exactamente. Ahora sí, vamos a decir que yo bajé, ¿ok? Vamos a decir que bajaste. De hecho, que bajé. Que bajaste en medida exactamente. Ok, Muy bien. ok. Lo que se Por ejemplo, hace este señor que estábamos viendo aquí, Exacto. ¿cuánto ha bajado él, por ejemplo? ¿Qué sube ahí? Él llegó con 179 de peso, pero lo más importante que es la grasa, él vino con un 21% de grasa y ya él se graduó con nosotros en un 18%, pero aún más importante lo que él estaba buscando, él era diabético y él quería eliminar esos medicamentos y fue su meta y lo logró. ¿Ok? O sea, que eliminó la insulina. Eliminó la insulina. Eliminó la es insulina. correcto. La Wow. insulina y Ok. esos valores para poder graduarse de aquí tiene que salir esa hemoglobina glucosilada por debajo de 6 y lo Sí, logró. para graduarse tiene que ser 6.0 menos, si no, no se gradúa. Exactamente. Y los triglicéridos creo que Y los también triglicéridos. tiene que ser en 100 o menos. Exacto, y el Ok. colesterol. Y el igual. colesterol igual. Ok, muy bien. Ok. Sí. Ok. Entonces- Entonces, si bajé, ok, vamos a decir, si bajé una libra de grasa, esto es una libra de grasa, ok. Esto es una libra de grasa, ok. A veces una persona le dice, mira, bajaste una libra de grasa. En muchos países trabajan en kilogramos, ¿verdad? Esto es como medio kilogramo, un poquitito menos, ¿no? Pero a veces una persona nos baja 4 libras de grasa y le queremos enseñar las 4 libras. Esto serían como 2 kilogramos, ¿no? Pero porque la gente a veces como que no tiene idea de cuánto espacio ocupa la grasa. La grasa no es pesada, la grasa lo que es voluminosa. Así que lo que estamos buscando es que la persona entienda que donde se le va a reflejar es en la ropa. Y esta grasa cuando se va también de las arterias, se va de los sitios donde le produce un ataque al corazón. Así que básicamente, ok, vamos a decir que yo bajé. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora si yo bajé? Si bajé la grasa o las medidas. Si bajas la grasa, lo que yo hago es que le toco la campana y lo celebro fuertemente, como que hizo un buen trabajo. Ok, me tocaron la campana. O sea, si bajé, Eso, ok, muy bien, ok, bien. Y Y lo ahora, valido
con una carita feliz. Ah, mira mi para carita que se feliz. sepa de que se hizo el trabajo, Ok. no la grasa. Y Ok. por último, lo más rico del proceso, se le da un mantecado. Así que vamos En a algunos ver por países aquí. dicen helado, ¿verdad? Vamos helado, Mantecado exacto. o helado. Vamos a ver, deja que me den mi mantecado. Vengan por acá. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero ese mantecado, ¿eso es mantecado que engorda? No, ese mantecado no engorda, esa es la mejor parte, que eso no engorda. Ok, ok, Este mantecado no tiene azúcar y es bajo en carbohidratos. ok, Eso es qué lo bien. mejor. En Ahora- este caso tenemos tiramisú y de chocolate. Ah, yo quiero tiramisú. ¿Tú quieres tiramisú? Que eso es un postre que te... Tiramisú es como con sabor a café. como un café con caramelo. Café con caramelo. Es correcto, ok. bien Pero rico. entonces eso no engorda. Eso no engorda. Ah, el no que engordo engorda. soy yo. No, No, tampoco. no. Por eso mismo, porque no tiene azúcar, que esa es la parte más deliciosa Ah, del no tiene proceso. azúcar. Es correcto. Ah, Les y es bajo en enseño el carbohidrato mantecado. también. Y es bajito en carbohidrato. Ok, se ve Correcto. bien. Se ve bien. Bueno, me lo gané, porque si adelgacé, me lo gané, que me den mi premio, ¿ok? Ok, muy bien. Y este es el producto. ¡Wow! Y eso me lo gané porque hice lo que tenía que hacer, seguí los consejos de Karina, consultora. de la consulta ideal, y tengo mis resultados que se notan en mis medidas y en mi peso de grasa, porque eso es lo que nos interesa. Y esto lo compartimos con ustedes, pues porque la verdad siempre triunfa. Está bueno. Es rico. Mm.